Bien, vamos a continuar y vamos a continuar viendo los sistemas urbanos, es decir, cómo gracias al avance de los transportes y a las comunicaciones, las ciudades han llevado su influencia hacia un área muy grande a su alrededor. Es decir, si hablamos de la ciudad, por ejemplo, de Sevilla, no nos podemos limitar a lo que es el municipio de Sevilla, sino que tenemos que tener en cuenta un sinfín de municipios que hay alrededor que engloban a una cantidad importante de personas y que viven de Sevilla en la práctica, aunque nominalmente sea otro municipio. Bien, las ciudades entonces actúan como un lugar central, abastecen de bienes y de servicios a una amplia cantidad de personas y ya os digo que generan movimientos pues diarios pues, por motivos laborales, comerciales, asistenciales, por ejemplo para ir a hospitales, a consultas médicas, condensan la mayor parte de la población, ya eso lo hemos hablado, y también pues articulan las infraestructuras de transporte, es decir, la mayoría de las autovías van a ciudades. ¿Qué sentido tiene que haya que haya una autovía que una Alanís de la Sierra con Villanueva del Río y Minas? Pues más sentido tiene que es una Sevilla con Huelva, o a Sevilla con Cádiz, o a Sevilla con Córdoba, pero entre municipios no tienen, o sea, entre espacios rurales no tiene mucho sentido porque no tiene densidad suficiente para crearse una red de comunicación de este tipo. Bien, los conjuntos entonces que se forman alrededor de las ciudades pueden ser de distintos tipos, dependiendo de su magnitud, su grandeza, digamos, su tamaño, que vamos a hablar. Vamos a empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿vale? Bien, empezamos por las áreas metropolitanas. La área metropolitana, ya os digo, es el espacio que hay alrededor de una gran ciudad que vive de esa ciudad. En el caso de Sevilla, pues hablamos de área metropolitana de Sevilla e incluimos Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Gines, Santiponce en cierto modo, San José de la Rinconada, eh, Alcalá de Guadaira, Montequinto, Bellavista, Dos Hermanas, bueno, básicamente todos ellos. Es decir, una gran ciudad, que es la metrópoli, que en este caso sería Sevilla, más otros núcleos urbanos alrededor que viven de Sevilla. Entonces, esto sobrepasa los límites administrativos. El ejemplo que os pongo, por ejemplo, es el de Madrid. El área metropolitana de Madrid es Madrid, más Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón, Fuenlabrada, Móstoles, Pozuelo, Alcobendas, un montón de poblaciones que todas ellas por sí, por sus características, por el número de habitantes que tienen, porque se dedican a actividades terciarias, son ciudades en sí, cada una de ellas, y se habla del área metropolitana de Madrid, porque es la gran metrópoli y alrededor de una serie de poblaciones que en realidad viven de esa gran metrópoli. Después tenemos las conurbaciones. La palabra conurbación se refiere a cuando eh, dos o más ciudades o dos o más áreas metropolitanas más o menos del mismo tamaño crecen hasta tocar una con la otra, aunque cada una en sí pues tendrán relación con su metrópoli concreta. Son medianamente independientes. El mejor ejemplo es Liverpool y Manchester. Ambas se encuentran en el noroeste de Inglaterra y tenemos, os digo, Liverpool y Manchester están próximas entre sí. Cada una tiene su área metropolitana, una población importante, con sus actividades independientes entre sí, pero limitan una con otra, es decir, tocan una con otra, de modo que están juntas, aunque mantienen su independencia. Y luego están las megalópolis. La palabra megalópolis es la que define a la mayoría de estas agrupaciones que son unos espacios urbanos tan grandes, tan inmensos, que superan incluso los ámbitos regionales, los ámbitos nacionales, ¿vale? Por ejemplo, hay una conurbación que es muy interesante que recibe el nombre de Boswas porque va desde Boston hasta Washington en Estados Unidos. Bos de Boston, Was de Washington. Y digamos, todo lo que hay ahí son una gran cantidad de grandes ciudades, áreas metropolitanas y demás, como son, aparte de Boston y de Washington, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, todas ellas están alineadas y no hay una separación entre unas y otras. Tú vas circulando y no dejas de ver ciudad en ningún momento. Si no ves un cartel
tú no sabes de dónde has salido y dónde has entrado. Todas ellas están enlazadas. Después están en la zona de los Grandes Lagos, pues tenemos también una gran cantidad de metrópolis de este tipo, como son, por ejemplo, Chicago, Milwaukee, Detroit, Cleveland, Toronto, Ottawa, Montreal. Fijaros, tanto Estados Unidos como Canadá. Es decir, Chicago, Milwaukee, Detroit, Cleveland son Estados Unidos, Toronto, Ottawa, Montreal son Canadá, pero están todas a continuación unas de otras, están todas juntas, cercanas entre sí, en los márgenes de los Grandes Lagos, del Ontario, del Erie, bueno, de los distintos, del Michigan, están todos ahí, ¿vale? Y en realidad enlazan todas unas con otras, por eso se habla de conurbación, todas ellas en sí. Después tenemos también, súper importante también, en China, la gran o sea, la gran metrópoli que está formada por Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, que aglutinan a decenas de millones de personas. Cada una de por sí ya tiene prácticamente 20 millones de personas, imaginad. Y después en Japón también es muy común hablar de la megalópoli que va desde Tokio hasta Osaka, pasando por Yokohama. Y todas ellas también con decenas de millones de habitantes. Entonces aquí os pongo imágenes para que veáis el área metropolitana de Madrid, lo que os hablaba de la conurbación de Liverpool y Manchester. Y después os pongo imágenes de la megalópolis de Bosworth, de la de los Grandes Lagos, ¿vale? Después las megalópolis chinas, por ejemplo, que hay tanto en el río Amarillo como en el río Yangtze. Después la megalópolis japonesa, con Osaka, Nagoya, Tokio, Saitama, Yokohama, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver lo que es la jerarquía urbana. Todas las ciudades sabéis que no son iguales, no todas tienen la misma influencia a nivel mundial y por tanto las organizamos según su relevancia. Hay grandes metrópolis mundiales que tienen influencia a nivel mundial. Cualquier persona que quiera en concreto pues dedicarse a las grandes finanzas y quiere ir pues al centro de las finanzas internacionales, pues tendrá que ir a Nueva York. Nueva York, Londres, Tokio, París son las sedes de grandes multinacionales, son los centros económicos más importantes que hay en el mundo. Después, por debajo, tenemos un escalafón que se llama las metrópolis nacionales, que son ciudades que en su país son las más importantes de todas, que aglutinan pues la mayoría de las funciones y que su relevancia llega a las fronteras de todo el país, de absolutamente todo el país. Pues el ejemplo de Madrid, por supuesto, o el ejemplo de Washington, que hemos hablado en Estados Unidos, o el de Lisboa, en Portugal. Después tenemos metrópolis regionales, que son aquellas que tienen una cierta importancia en una región amplia, ¿vale? Que excede la de su provincia, es decir, más bien una región natural o una comunidad autónoma en el caso de España. Entonces, pues teníamos, por ejemplo, Sevilla, que tiene relevancia en toda la comunidad autónoma, no solo en su provincia, o Lyon en Francia, que a toda la región del este de Francia, o Nápoles, que es la gran urbe del sur de Italia. Y después pues tendríamos centros urbanos, medianos o pequeños también incluso, con un tamaño escaso, con influencia que es provincial, donde están los servicios básicos. Y pongo algunos ejemplos como puede ser la propia ciudad de Huelva, o Faro en Portugal, o Toulouse en Francia, es decir, ciudades, ya os digo, de una relevancia mucho menor, que tienen importancia, pero solo a nivel provincial, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.